favor, introducir, presentarnos al hermano? Sí, ¿me escucha bien, hermana? ¿Me escucha? Sí, yo creo ¿Sí que me la escucha? gente también lo está escuchando. Sí, señor. Excelente. Bueno, hermanos, un placer en estar aquí con ustedes. Mi nombre es Jesse Contreras con la Convención Bautista de Sur de Texas. Y para mí que es un gran privilegio presentarles a nuestro orador principal para este taller. Sean muy bienvenidos a esta conferencia de Fortaleciendo a la Iglesia. Quisiera empezar primero, hermanos, en oración. Si puedo orar conmigo, por favor. Padre, gracias por amarnos y darnos la salvación en Cristo Jesús. Te pedimos, Señor, que estés con nuestro orador, el doctor Jorge Díaz, y que por este medio, Señor, puedas dar de ánimo a nuestros pastores y líderes y nuestras iglesias. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, presentarles al doctor Jorge Díaz. El hermano Díaz nació en el país de Guatemala y obtuvo su teología en el Seminario Teológico Bautista de Cali, Colombia, y su doctorado en filosofía en la Universidad Cristiana Logos de la Florida, aquí en Estados Unidos. También fue director general de la editorial Mundo Hispano, Casa Bautista de Publicaciones en El Paso. El hermano, claro, es reconocido como sembrador y pastor de iglesias en Guatemala, Colombia, Estados Unidos. También es autor de varios libros. Uno de ellos, claro, sobre las finanzas, que es titulado Haga que su dinero rinda más. También ha ejercido ministerio como profesor y conferencista en universidades, seminarios e institutos teológicos en América Latina. Su especialidad es la predicación, la enseñanza, el escribir y la mentoría de pastores. Así que el hermano Díaz es padre de 2 hijas, Miriam y Caro Elizabeth, a quienes procreó con su esposa de casi 50 años, Raquelita. Qué bendición, quien ya partió con el Señor. El pastor Díaz es fundador y pastor de la iglesia Semilla de Mostaza, Centro Familiar Internacional en El Paso, Texas. Y además sirve como facilitador para la siembra de nuevas iglesias en El Paso, con nosotros, la Convención Bautista del Sur de Texas. Doctor Díaz, es un honor y un privilegio tener aquí con ustedes. Que el Señor bendiga su presentación. Estar con ustedes. Adelante. Quiero agradecerles por la oportunidad que me dan hoy de reunirnos para tratar este interesante tema que se titula ¿Cómo fortalecer las finanzas de su iglesia? Lo que deseo hacer es compartir con usted algunas ideas prácticas que pueden usar los pastores, los líderes de la iglesia y también los maestros de la escuela dominical. Creo que somos un equipo trabajando a favor del ministerio de nuestra iglesia. Queremos que la iglesia cumpla la gran comisión, que cumpla el propósito por el cual Dios puso a su congregación en el lugar donde Él la ubicó. Permítame entonces abordar el tema desde la perspectiva de la situación que estamos viviendo hoy. Tenemos una situación de crisis, una situación que nos hace reflexionar sobre cuál es la mejor manera de participar y ayudar, apoyar el ministerio de nuestra iglesia. La palabra crisis, en efecto, tiene 2 implicaciones. Una es la implicación de oportunidad. Ahora, frente a las oportunidades, usted puede adoptar una de 2. Por un lado, usted puede hacer como el avestruz, meter la cabeza y decir, bueno, vamos a ver qué pasa. Esperar y dejar que las cosas corran como salgan. La otra actitud es la de aprovechar la oportunidad y decir, bueno, esta crisis
me da la oportunidad de reflexionar, de pensar de nuevo en las finanzas familiares y las finanzas de la iglesia. Porque resulta que en la medida que los miembros de la iglesia, las familias de la iglesia, mejoran sus propias finanzas, administran mejor sus finanzas, en esa manera, en esa proporción, nuestra iglesia va a ser beneficiada. Entonces, lo que deseamos hacer es darnos cuenta de que esta crisis nos da la oportunidad de repensar. Es una crisis global, no es algo, digamos, que solo ocurre en su familia, en su iglesia, en su ciudad. Ya sabemos que el mundo entero está afectado por esta crisis. También uno tenía la esperanza allá por febrero, marzo, de que sería algo temporal, que 1, 2 meses, 3 meses ya estaríamos de nuevo en la vida normal. Sin embargo, nos damos cuenta que esta crisis es más larga que lo que imaginábamos. Hoy día se nos dice que puede ser que afecte los próximos 5 años antes que podamos revivir o rehacer la vida en esta nueva normalidad. Esta crisis nos da la oportunidad de poner en práctica la palabra de Dios con mucha disciplina. Y es lo que deseo hacer hoy, que enfrentemos el tema financiero de la familia de manera basados en la palabra del Señor. Esta es una oportunidad para que usted, como pastor, como líder, como maestro de los grupos de estudio bíblico, usted anime a todas las familias de su iglesia a participar en el proceso de revisar sus propias finanzas familiares. Por supuesto, paralelamente, usted va a revisar las finanzas de su propia iglesia. De modo que los principios que quiero compartir acá son válidos para la familia y también para su iglesia. Uno de los asuntos que conviene hacer en la reunión de la familia como de la iglesia es darnos cuenta que esta crisis tiene unas implicaciones financieras para la familia. También tenemos que volver de nuevo a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios tiene el consejo de Dios para nuestro bienestar. Por supuesto, ahora es tiempo de explicar a los niños de su familia y de su iglesia cómo se consigue el dinero para las actividades y la vida general de la familia y de la iglesia. Tenemos que afirmar 3 verdades o 4 en esta presentación que quiero tratar brevemente. La primera es que tenemos que afirmar nuestro compromiso de dar a Dios lo que es de Dios. Segundo, de dar de lo que Dios nos ha dado, compartirlo con los más necesitados. Tercero, tenemos que aprender a ahorrar. En medio de la crisis, tenemos que ahorrar. Y luego, cubrir nuestras necesidades. Los recursos que Dios nos da tienen este cuádruple propósito: dar a Dios lo que es de Dios, compartir con los necesitados, ahorrar y cubrir las necesidades de la familia. Recordemos que la Biblia tiene principios, verdades esenciales, y usted y yo sabemos que Dios sabe más de las finanzas y de cómo administrar el dinero que cualquier financista experto en la administración del dinero o de los recursos. Entonces, volvamos a la Biblia, creamos en ella y hagamos nuestro el mensaje de la Biblia. Mientras lo hacemos, recordemos que nosotros solamente somos mayordomos de lo que Dios nos da y
que tendremos que dar cuenta de cómo usamos los recursos que Él nos provee. Permítanme entonces presentarles 4 ideas básicas para fortalecer las finanzas del hogar, de la familia y de su iglesia. La primera idea es esta, ya la he mencionado, pero la reitero: dar a Dios lo que es de Dios. Envíe sus diezmos y sus ofrendas a su iglesia local. Piense en el reino de Dios. Damos a nuestra iglesia, porque la iglesia es una agencia del reino de Dios en la tierra. Y ya que somos miembros de una iglesia, respondemos con fidelidad sistemáticamente a nuestra iglesia. Cuando nosotros damos nuestros diezmos, sabemos que Dios nos bendice. Hay promesas en la Biblia que nos aseguran que cuando somos consistentes en darle a Dios lo que es de Dios, Él es fiel para con cada uno de nosotros. El segundo consejo práctico que quiero compartir es que usted en su familia y en su iglesia echen una mirada de nuevo y, si no lo tienen, escriban un presupuesto financiero de la familia o de la iglesia. En ese presupuesto financiero llevamos un registro de cuánto ingreso tenemos. Todos los que aportan algo en la vida de la familia, los que viven bajo el mismo techo, deben aportar algo si pueden, y usted hace un listado de toda la contribución, los recursos que reciben como ingreso para la familia. Hacemos lo mismo en la iglesia. Es muy importante que ese presupuesto esté por escrito. Algunas personas me dicen, yo lo tengo en la cabeza. Bueno, la cabeza nos da muchos giros, las emociones juegan y nos olvidamos de que tenemos un presupuesto que hay que seguir sistemáticamente. Muy simple, escríbalo en una hoja de papel y colóquelo donde pueda verlo con cierta frecuencia. En segundo lugar, sume, además de sus ingresos, sume también todos sus gastos. Yo sugiero que usted los clasifique en alguna manera. Hay algunos gastos fijos, es decir, que tienen una cantidad y una fecha específica cuando uno tiene que cumplir con esos pagos. Agua, luz, gas, teléfono, etcétera. Son cuentas fijas que ya sabemos cuándo hay que pagarlas y cuánto hay que pagar. Pero también en otro grupo ponga todos esos gastos que son esperados. Hay ciertos gastos que no hacemos cada mes, pero vienen de cuando en cuando. Los seguros y algunas otras cosas que sabemos que van a llegar, los impuestos, en fin, sabemos que hay una fecha cuando vendrán. Incluya en el presupuesto esos gastos. No diga, bueno, ahí veremos cuando lleguemos cómo hacemos para resolver el problema. Piense desde ahora. Y el otro grupo de gastos son los gastos de la vida diaria, lo que usted tiene que gastar en comida, ropa, zapatos, etcétera, que son los gastos mensuales que su familia tiene. Sume esos 3 grupos y luego haga una comparación. Vea sus ingresos y vea sus gastos. Y debe buscar que haya un equilibrio apropiado entre los ingresos y los gastos. Si usted tiene más gastos que ingresos, tiene que revisar y recortar gastos al punto que pueda establecer un equilibrio entre ingresos y egresos.
Permítanme también compartir con usted que en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 6, los versículos 35 al 40, nos dicen de la manera siguiente: por eso les digo, en las palabras de Jesús, no se preocupen por su vida, qué comerán o qué beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo que la ropa? Así que no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos. Los que no conocen el Evangelio andan detrás de todas estas cosas afanadamente. Pero el Padre Celestial de usted sabe todas las cosas que usted necesita. Entonces, dice Jesús, busque primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas le vendrán por añadidura. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Fíjense que este pasaje nos ayuda a establecer las prioridades de la vida. Dice, lo primero es vivir. Viva apropiadamente lo mejor que pueda. Lo segundo es la comida. Es parte esencial de la vida. Y después el vestuario y después las otras cosas. Ahora, siendo como somos hijos de Dios, nuestra primera prioridad, por supuesto, es darle a Dios lo que es de Dios. Con razón Jesús termina diciendo, no se angustien por el día de mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene sus propios problemas. Amigo, pastor, líder, maestro, ponga su presupuesto por escrito. ¿Cuánto gana? ¿Cuánto gasta? Procure que haya un equilibrio entre sus ingresos y sus egresos. El tercer consejo práctico que deseo compartirle es que ahorre todo lo que pueda. Ahora, en medio de esta crisis, es tiempo de ahorrar por lo menos del 5 al 10%. Todo lo que gana, piense, vamos a guardar una porción para nuestros ahorros. En el libro de Proverbios, el escritor nos da unos ejemplos hermosos, pero uno que siempre me ha impresionado es el ejemplo cuando dice, miren las hormigas, cómo guardan en el tiempo cuando pueden ahorrar, porque saben que vendrá el tiempo de la crisis, cuando no van a poder ahorrar, no van a poder guardar, y entonces pueden echar mano de los recursos que han ahorrado. Un ejemplo también impactante para mí de las Escrituras fue el consejo que José le dio al faraón. Le dijo, por los 7 años de abundancia, guardemos el 20%, no el 10%, el 20%. Y cuando venga el tiempo del hambre, el tiempo de que no hay de dónde, entonces tenemos ahorrado ese 20% para hacerlo disponible. Nuestro mundo hoy, quizá usted dice, no puedo con tanto, está bien, pero planee su presupuesto de tal manera que pueda darle a Dios la 10ª parte, a usted y sus ahorros la 10ª parte, y tratar de vivir con el 80%. Los 10 de Dios, los 10 de ahorros, y usted vivir con el 80%. En realidad, usted puede hacerlo. Es cuestión de disciplina y de poner a trabajar lo que tiene para hacer. En el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 4, los primeros 7 versículos, tenemos un relato del cual aprendemos unas lecciones muy interesantes. Uno de los profetas se murió
y dejó a su esposa y a sus hijos con deudas. Vino el acreedor y le dijo: me llevo a sus hijos para que trabajen para mí por el pago de la deuda. La mujer, por supuesto, no quiso perder a sus hijos. Fue a hablar con el profeta y le contó su trágica historia, las deudas de su marido muerto, su viudez, su tristeza y también la situación de crisis con sus chicos. El profeta le pidió que fuera, llenara unos recipientes de aceite, lo hicieron. Después la mujer vuelve y pregunta: ¿y ahora qué hago? Y el profeta le dice: señora, vaya y venda el aceite y con el dinero primero pague su deuda y después viva con lo que tiene. Pagar nuestras deudas es un tema interesante, pero permítanme sacar de aquí unas 4 lecciones del relato que encontramos en este pasaje de 2 Reyes, capítulo 4. En primer lugar, pastores, líderes, maestros, no sean recordados por sus deudas. Que cuando ustedes se vayan a la patria celestial, su esposa, sus hijos, la gente que los ama, no los ame con la tristeza que los dejaron hundidos en deudas. En segundo lugar, Dios tiene maneras inesperadas de ayudarnos, de proveernos. En el caso de aquella mujer, lo hizo con un poco de aceite. Otros ejemplos en la Biblia son abundantes de cómo Dios de manera espectacular resuelve las necesidades de los que corren a Él y han usado con sabiduría los recursos que tienen para ahorrar, pagar sus deudas. En tercer lugar, este pasaje nos enseña que en la familia todos tuvieron que trabajar intensamente para pagar las deudas. La señora trabajó, los chicos trabajaron, todos colaboraron y de esa manera el Señor los bendijo. En la familia todos tenemos que colaborar. En la iglesia todos tenemos que colaborar para que nuestra iglesia pueda cumplir con el ministerio y el propósito que Dios nos ha asignado. Y el consejo del profeta es válido para nosotros, y esta es la 4ª verdad que yo aprendo de este pasaje, es que lo primero es pagar nuestras deudas. Después, entonces podemos vivir con lo demás. Mientras usted tiene deudas, usted vive angustiado, afligido. Nos dicen que en este país, después de la infidelidad conyugal, el segundo factor de problemas en las familias y hasta de divorcios es por causa del dinero. Entonces, cortemos de raíz un problema fundamental. Primero, pague sus deudas y viva con el resto. Permítanme proveerles unos consejos prácticos en cuanto a esto de pagar sus deudas. Primero, pague sus deudas tan pronto sea posible. La meta para usted debe ser 0 deudas. Mi consejo es que elaboren una lista de cada una de las deudas que tienen, cuándo tienen que pagarla, cuánto deben, porque hay personas que tienen deudas pero ni saben el monto, ni saben cuánto tienen que pagar, de modo que se asustan cada vez que llega el cobro y le dice su recibo está demorado o es tiempo de hacerlo. Entonces, elabore una lista y luego le aconsejo que empiece a pagar la que tenga menos tiempo. Es interesante que la Biblia dice que lo más importante es la vida y nuestra vida se mide en tiempo. De modo que pague primero la deuda que tome menos tiempo. Cuando termine de pagar esa primera deuda, el dinero póngalo en la segunda deuda. Y eso va a crear una
un efecto de como la bola de nieve. Entre más corre, más toma. Y usted va a estar pagando la segunda deuda con lo que ya había designado, más el dinero de la primera. Cuando pague la segunda y vaya a empezar la tercera, entonces el dinero de la primera, la segunda, póngalo en la tercera y así sucesivamente. No haga como algunas personas me dicen, pastor, ya pagamos la primera deuda, ya tenemos plata para meternos en otra deuda. No, no debáis a nadie nada. La meta es vivir con 0 deudas. En Proverbios, en el capítulo 3, los versículos 9 y 10, en la versión de la Biblia en lenguaje actual, leemos un pasaje que dice así: demuéstrale a Dios que para ti Él es lo más importante. Dale de lo que tienes y de todo lo que ganes. Así nunca te faltará ni comida ni bebida. De este pasaje, uno puede responder a algunas preguntas fundamentales. La primera pregunta es, ¿cuál es el propósito de mi dinero y de mis bienes? La respuesta es honrar a Dios. Otra pregunta es, ¿cómo debo comenzar a honrar a Dios? El pasaje dice, con mi dinero y mis posesiones. La tercera pregunta es, ¿cuánto es el mínimo que debo dar a Dios? La respuesta es con las primicias y el diezmo de todo lo que recibimos. Y la última pregunta, la gran pregunta contemporánea es, ¿qué beneficio obtengo de hacerlo así? Y el pasaje dice, tendremos todo lo necesario para vivir. Amigos, tengo un libro que se titula Haga que su dinero rinda más. Y en ese libro expongo brevemente y con cierta amplitud muchos de los principios bíblicos para hacer que su dinero rinda más. Si desea una copia, puede conseguirla por medio de la página de la editorial Mundo Hispano, Casa Bautista de Publicaciones, o por Amazon.com. También tengo un PowerPoint que preparé para esta conferencia y si usted desea, por favor, solicítelo y será un gusto poder enviárselo. En la pantalla van a tener mi teléfono y mi correo electrónico, de modo que puedan saber a dónde escribirme. Que Dios le bendiga. Es mi deseo y es mi oración. Amén. Gracias, hermano, por esa enseñanza, ¿verdad? Por ese tiempo que usted nos ha dedicado en esta tarde. Tengo algunas preguntas por aquí para usted, hermano. ¿Me escucha bien? Sí, perfecto. Bienvenido otra vez, hermano. Gracias, hermana Rosana. La pregunta dice, ¿cómo le ayudamos a una familia a manejarse si todos están desempleados y batallan en este momento sin ningún ingreso? Esa es una pregunta muy crítica en este tiempo. De alguna manera, el Señor va a ir proveyendo para las necesidades de la familia. Creo yo que poco a poco el Señor está abriendo pequeñas avenidas por las cuales proveer para nuestras familias. Muchas familias están sufriendo y es ahí la importancia de que cuando tenemos guardar un poco, ahorrar para tiempos como estos. Los que hemos visto cómo nuestros recursos financieros se han minimizado porque la situación es crítica.
lo que yo sugiero es que redoblemos nuestra oración humilde delante del Señor y le creamos a Dios. Dios tiene maneras de proveernos que no imaginamos. Aquella viuda del relato que presentamos hace un momento no tenía nada, tenía deudas, sus hijos estaban en riesgo y cuando fue al profeta, Dios le dijo: pon aceite en los recipientes. Jamás se habría imaginado que Dios podía multiplicar lo poco que tenía. Creámosle a Dios. Dios es nuestro proveedor y Él justo a tiempo va a darnos lo que necesitamos. Hemos oído historias de personas que no tenían para darle pan o un poquito de leche a sus hijos y literalmente oraron y de repente oyeron un toque en la puerta y era una persona que dijo: no sé por qué, pero sentía en mi corazón que yo quería traer algo a esta familia. Aquí está. Uno dice: pero ¿cómo? Pero es que Dios ya está pendiente de cada uno de nosotros. También relacionado con eso también, hermano, tenemos otra interrogante que dice: ¿cómo debe la iglesia enfrentar esa realidad si son varias familias de la iglesia en esa misma situación debido al COVID-19? Bueno, la iglesia tiene unos límites muy grandes en cuanto a lo que puede hacer para ayudar a sus miembros financieramente, ¿verdad? Tenemos una responsabilidad de compartir lo que tenemos con los más necesitados. Ahora, cuando todos en la iglesia estamos en una crisis, es el tiempo de nuevo para reunirnos y juntos pedir a Dios que obre un milagro. Yo me acuerdo de un gran predicador que dijo: vamos a tener una reunión de oración para que llueva, porque habían tenido unos meses críticos, las cosechas estaban muriendo, todo estaba mal. Y de repente una anciana entró a la iglesia llevando su sombrilla, su paraguas, y alguien le preguntó: ¿y para qué trajo a la iglesia el paraguas? Y dijo: es que vamos a orar para que llueva. Y yo le creo a Dios. Tenemos que actuar en esa confianza de que el Señor va a oír a su pueblo. Dice: si mi pueblo se humillare, si se vuelven a mí, yo oiré sus oraciones, les responderé. Yo le creo al Señor. Amén. Otra pregunta: ¿qué pasos recomendaría usted para adaptar el presupuesto de la iglesia a esta nueva realidad? Bueno, muchas iglesias están sufriendo porque esto es un asunto educativo. Necesitamos los pastores, los líderes, los maestros de escuela dominical en los grupos que estamos teniendo por medio de Zoom o de otras aplicaciones, animar a nuestra gente para que den de lo poco que tienen, den con sacrificio para la obra del Señor. Y, por supuesto, la iglesia, los líderes, ajustar el presupuesto a los gastos mínimos posibles. He visto algunas iglesias aquí en nuestra área que el pastor dependía de los recursos de la iglesia y ese pobre pastor, ese obrero, está sufriendo porque su iglesia no puede sostenerlo literalmente. Algunos, tengo un caso específico, el hermano ha vuelto para hacer reparación de carros, pintura de automóviles, en fin, para buscar otro recurso alternativo que para ayudarse y seguir el ministerio pastoral. Puede ser que esta crisis nos llama a ser creativos en cómo la iglesia puede seguir. No esperemos quizá en mucho tiempo volver a lo que decíamos lo normal. Estamos viviendo una nueva normalidad y los líderes
por medio de alguna aplicación. Reúnanse, conversen, vean lo que pueden reducir y atender cosas fundamentales. Hay iglesias que ni pueden pagar el edificio porque tenían deudas y ahora están en una crisis terrible después de 4 o 5 meses sin poder abonar a su deuda. Es cierto que se ha dicho que se pueden posponer las deudas, pero los bancos a veces son muy duros, no tienen la misma conciencia y estamos viendo situaciones tan críticas. No poder pagar al pastor, no poder pagar el edificio y, por supuesto, las utilidades, ¿verdad? Que aunque se usan menos ahora, todavía hay ciertos gastos que hacer. Mi recomendación en concreto es revisen juntos el presupuesto y atiendan de acuerdo con un orden de prioridades. Probablemente lo único que puedan hacer es apoyar un poquito a su pastor. Y bueno, adelante con la ayuda del Señor. Hay otra interrogante aquí, hermano, y me imagino que es un pastor el que nos pregunta esto y dice, me siento mal pidiendo ofrendas y diezmos en esta época tan difícil, pero las necesidades económicas de la iglesia no se detienen. ¿Qué me recomienda? Que de una manera apropiada y bíblica le enseñe a sus miembros que dar no es opcional, no es si podemos, es de lo que Dios nos ha dado. El mínimo es la 10ª parte para el Señor. Eso no es opcional. También nuestras ofrendas puede ser opcional la cantidad dependiendo de la gratitud que tenemos a Dios. Nuestras ofrendas expresan gratitud y las primicias de lo que Dios nos envía inesperado. Lo primero es apartar algo para dárselo a Dios. El Señor dice, pruébenme en esto y verán que abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. De nuevo, yo animo a ese pastor que enseña a su congregación, no está pidiendo algo para él, está pidiendo para el reino de Dios, para la iglesia del Señor. Y nosotros solo somos siervos del Señor y hacemos bien en animar a nuestros hermanos a participar. Dice otro hermano, pastor, que en cuanto al presupuesto, ¿verdad? Hay que preparar un presupuesto diferente al que había antes del COVID-19. Sugerencias de qué cosas se podrían eliminar y qué cosas son básicas que no pueden eliminarse del presupuesto. Bueno, es igual que en la familia, ¿verdad? Hay cosas que se pueden posponer, cosas que realmente no son indispensables, pero por seguro en la familia lo primero que necesitamos es comida, ¿verdad? Entonces asegurar la comida. Ahora en la iglesia, ¿qué es lo fundamental? Probablemente lo fundamental sea apoyar a su pastor para que su pastor pueda seguir alimentando al rebaño, al pueblo de Dios. Entonces, establezcan sus prioridades. Lo primero es tener el alimento espiritual. Lo segundo tendría que ser cómo alcanzamos a otras personas para Cristo. Cuando tenemos una pasión por alcanzar a otros para Cristo, no vamos a pensar, ay, me duele dar, porque el gozo de ver a otros creer en Jesús y que le reconozcan como su Salvador personal no tiene un precio. Es simplemente el gozo del extendimiento del reino de Dios en la tierra. De modo que no es tan complicado. Ponga las prioridades, las he mencionado en los pasajes que leímos en la presentación, y siga el orden de Dios. Cuando seguimos el plan de Dios para nuestras finanzas, Él siempre provee. Amén. Dice otro hermano, ¿cuál es la manera más efectiva para que las ofrendas en línea
sean comparables a las ofrendas en persona. Bueno, otra vez, volvemos al concepto de educar a nuestra gente. Y como pastores o líderes, obreros, abran varias avenidas por medio de las cuales las personas pueden dar. Hay personas que van a dar en línea porque no temen abrir una aplicación y dar su diezmo, sus ofrendas en línea. Pero hay personas que me dicen, no, pastor, yo no le tengo confianza a eso. Entonces, en la iglesia, en el templo, ponga un buzón donde se depositan las cartas y dígales, acá pueden pasar para hacer sus mandados o sus cosas, y pongan en un sobre su diezmo o su ofrenda y ahí lo depositan y pueden personalmente depositar el dinero en ese buzón. Luego el tesorero, la tesorera o como la iglesia quiera, recogen eso, lo cuentan y hacen el proceso como se hace o se hacía de contar las ofrendas, depositarlas en el banco y tener los recursos para operar las actividades de la iglesia. Hay otras formas que pueden usar también. Es decir, hay gente que prefiere dar en efectivo. Otra vez, ponga el dinero en un sobre, póngalo ahí. En nuestra iglesia, cuando empezó la pandemia, tuvimos la idea de decirles, pongan su diezmo y su ofrenda en un frasco de vidrio. Y entonces póngalo en la puerta de su casa, llame a este teléfono y alguien va a pasar por su casa, recoger el frasco y contar la ofrenda. Y entonces, después de contarla, poníamos una nota diciendo, gracias por su fidelidad al Señor. Y dejábamos la nota, de modo que de esa manera no había contacto personal por la situación. Así que piensen en qué otras avenidas hay para poder facilitarle a los hermanos el dar, no solamente en línea, que sería lo más fácil, pero piensen en un buzón, piensen en lo simple y elemental de un frasco que pueden poner en la puerta, y no importa si es un cheque, si es cash, si es por la tarjeta de crédito, abran todas las puertas y ventanas para que la gente pueda dar con confianza. Muy bien. Otra pregunta más. ¿Cada cuánto debería presentar un reporte de ingresos y egresos a la iglesia y qué tan detallado debería ser ese reporte? Bueno, cada iglesia y cada pastor tienen que decidir la frecuencia y qué tan analítico debe ser el presupuesto presentado a su congregación. Algunas iglesias tienen un grupo de ancianos o de diáconos o de líderes a los cuales se les da todo detalle sobre el movimiento financiero. Otras iglesias imprimen una hoja y se la dan a todo el mundo para que todos sepan todo. Depende de la cultura de la iglesia. La verdad, yo no quiero saber cuánto costó la escoba que compraron para barrer el patio del templo. No me interesa saber si compraron un foco de luz que costó 25 centavos y que aparece también en el informe. Yo prefiero saber los números grandes. ¿Cuánto ingresó? ¿Cuánto gastamos? Y listo. Pero cada iglesia desarrolla su propia cultura. Lo importante es crear una cultura, voy a decir, de confianza. Que la gente sepa que estamos usando bien el dinero del Señor y que nadie está sacando un beneficio personal o hay fugas en eso, ¿verdad? Y esa es tarea de los líderes, de los pastores, mantener ese alto nivel de confiabilidad en la administración financiera. Porque
Si se pierde eso, la gente no va a dar y va a haber mucho rumor, mucho dicen que dijo, y lo que necesitamos es mantener un estándar muy alto de confiabilidad. Gracias, hermano. Y creo que vamos a llegar a la última pregunta por cuestiones de tiempo. Y la última pregunta que tenemos dice, ¿debería saber toda la iglesia cuál es el sueldo del pastor o solo unos pocos? Y si solo es unos pocos, ¿quiénes? Muy bien, otra vez, eso depende de la cultura de la iglesia, ¿verdad? Hay iglesias que cada mes todo el mundo sabe que el pastor cuánto gana y cuáles son los beneficios que se le dan, porque a veces el sueldo es una cosa. Luego, que para jubilación, que para Gaystone, que para el vehículo, que para seguros médicos, etcétera. Y cuando uno suma todo eso, son muchos detalles. Yo creo que debe haber cierta privacidad del pastor, ¿verdad? Los miembros no son realmente los jefes del pastor. Yo creo que debe ser un grupo de líderes responsables, honorables, que la iglesia nombra como una especie de voy a llamarlo, ¿verdad? Como el board, como el cuerpo de liderazgo de la iglesia. Y ellos sí pueden saber exactamente los detalles, pero a ninguno de nosotros nos gustaría que nuestra empresa publique cuánto dinero le paga a cada empleado. Eso es algo privado, es algo muy personal y queremos proteger al pastor también, porque en algunos casos el pastor va a ganar un poquito más que algunas personas. En algunos casos va a ganar mucho menos que algunas personas, pero su privacidad debe mantenerse, porque si no, todo el mundo dice, ya sé a dónde va mi diezmo y mi ofrenda, y yo gano mucho menos que gana el pastor. De modo que mi sugerencia es tener un cuerpo de líderes, un grupo que es el grupo que, vamos a decir, guía el ministerio completo de la iglesia y de esa manera. A veces los bautistas especialmente usamos la democracia, pero la democracia llevada a un extremo puede caer en un libertinaje y en un abuso de que todos quieren opinar sobre cada detalle, y eso me parece a mí no es bueno para la salud espiritual de la iglesia. No sé si contesté la pregunta porque es bastante compleja. He sido pastor toda mi vida y agradezco a las iglesias donde serví que supieron mantener mi honor, mi dignidad y mi salario en una manera noble y digna. Muchas gracias, hermano. Gracias por compartir con nosotros esa sabiduría que le dan los años y su relación con el Señor y el estudio que usted ha tenido en la palabra para poder compartir con nosotros en esta noche. Le doy el tiempo a mi hermana Jessie. Muchas gracias, doctor Díaz y hermana Rosana, por su ayuda también. Y hermanos, gracias a aquellos que se contactaron con nosotros, espero que esta enseñanza ha sido de bendición para ustedes y su iglesia y por habernos acompañado. Y hermanos, antes de despedirnos, quisiera invitarlos a inscribirse en uno de los talleres de mañana. Les pedimos que inviten a sus amigos, a la gente de su iglesia, para que también puedan acceder a otros talleres que vamos a ofrecer mañana. Así que, hermanos, con esto pues terminamos, pero me gustaría cerrar en oración. ¿Ok? Vamos a orar. Padre, te doy gracias, Señor, por el doctor Díaz. Gracias por la sabiduría, Señor, que le has dado. Gracias porque eres un hombre íntegro, Señor, un hombre fiel y un hombre que te ama y que ama, Señor, a ayudar a tu iglesia. Y, Señor, te pido por esos pastores, líderes, todos aquellos que están pasando por tiempos tan difíciles. Perdónanos, Señor, por nuestra infidelidad a darte gracias por todo lo que nos has dado.
Pero, Señor, haz milagros en nuestras vidas para que podamos darte, Señor, lo que tú, de parte de lo que tú nos has dado. Y bendícenos, Señor, y levanta tu iglesia para seguir compartiendo las buenas nuevas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Gracias, hermanos. Muchas gracias. Hasta pronto. Una bendición de haber participado y siempre a la orden. Gracias, Amén. doctor. Gracias.